a todas las personas que llegaron en este último momento. Bienvenida. Vamos a hablar ahora de un tema que es bien interesante porque son cosas que están surgiendo en el último tiempo, ¿ya? Y es la relación que hay entre la nutrición, la alimentación y la salud mental. Como decía Marcelo, ¿no es cierto? Yo pertenezco a la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso y estoy también en la red de investigación en envejecimiento saludable que conforman las universidades estatales del país. Bueno, en esta sesión vamos a describir patrones alimentarios que se consideran saludables y luego vamos a hablar de los componentes que están en los alimentos y la evidencia y posibles mecanismos que están involucrados en sus efectos sobre la salud mental. De eso se trata la sesión de hoy. Como introducción, podremos decir que se ha avanzado, como les decía, sobre todo en los últimos años, en el impacto que tiene la alimentación y la nutrición en la salud mental, ¿ya? Esto se considera como una disciplina emergente, nueva, y ha llegado a ser tan relevante que hay una parte de la psiquiatría que se está denominando psiquiatría nutricional. Es algo, como les digo, un nuevo concepto. Los antecedentes para que surgiera esto son, en primer lugar, que una nutrición inadecuada, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos una malnutrición, se asocia con mayor riesgo de desarrollo y de funcionamiento inadecuado de nuestro cerebro. Y eso afecta a los aspectos cognitivos, la memoria, el aprendizaje, y también se producen alteraciones del ánimo y cognitivas, es decir, se alteran los procesos fisiológicos de nuestro sistema nervioso, por ejemplo, los niveles de neurotransmisores, la función de las membranas, el tejido vascular, la irrigación de nuestro cerebro. Y en segundo lugar, el uso de dietas y de suplementos alimentarios que se ha usado, digamos, a través del tiempo, hace muchos años que se están usando. Por ejemplo, una dieta cetogénica en el caso de las personas que tienen convulsiones. Entonces, no es algo extraño que la alimentación o los componentes de los alimentos se asocien con situaciones que están ocurriendo en nuestro cerebro. El enfoque se ha basado en dos aspectos. El de los efectos de los alimentos sobre las distintas dimensiones, por ejemplo, de nuestra afectividad, la ansiedad y las alteraciones. Por ejemplo, ahí estamos hablando de todos los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos. Y en segundo lugar, los aspectos, como ya decíamos antes, del deterioro cognitivo, que son patologías muy frecuentes, ¿no es cierto?, en las personas mayores. Ahora, cuando hablamos de envejecimiento cerebral, estamos hablando de neurodegeneración. Ese es el término, ¿no es cierto?, clínico, digamos. Este es un proceso bastante complejo y que afecta condiciones, por ejemplo, se pierde la memoria, se pierden funciones ejecutivas, se pierde la atención, a uno le cuesta enfocarse en los temas, la velocidad de procesamiento del cerebro, ¿no es cierto?, se pone más lenta. Y la etiología es multifactorial, o sea, depende de muchos factores, pero hay dos factores que son muy importantes en este deterioro, que son el estrés oxidativo, la oxidación, y los procesos inflamatorios, la neuroinflamación. Y tanto la oxidación como la inflamación son afectados en forma muy importante por nuestra dieta. ¿Qué componentes de los alimentos afectan a nuestro cerebro? Bueno, prácticamente lo que comemos, ¿no es cierto?, de una u otra manera se va a relacionar con nuestro cerebro. Entre los nutrientes son muy importantes las proteínas, ahí tenemos aminoácidos esenciales, por ejemplo, el triptofano y aminoácidos no esenciales. Lípidos como ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, de familias N3 u omega 3, N6, omega 6, fosfolípidos. Vitaminas, complejo B, vitamina C, E, D, A, los carotenoides que son precursores de la vitamina A y que están en los vegetales, porque la vitamina A solamente se encuentra en los productos animales. Los minerales como magnesio, zinc, selenio,
otros elementos que son nutrientes, la taurina, colina, en fin. Y entre los no nutrientes, es decir, componentes que están en nuestros alimentos, pero que no están considerados nutrientes porque no los necesitamos en una cantidad fija, pero sabemos que nos hacen bien, están los compuestos bioactivos, antioxidantes, antiinflamatorios, como por ejemplo los compuestos fenólicos, los carotenoides, antiinflamatorios como los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA principalmente, los prebióticos, que es una fibra dietética que fermenta en el colon, y los probióticos, que son microorganismos seleccionados vivos, es decir, estos ya no son componentes propios de los alimentos, salvo algunas excepciones en algunos productos fermentados, pero en general los probióticos uno tiene que cultivar, ¿no es cierto?, estos microorganismos en el alimento para que se generen en mayor proporción. Y vamos a hablar entonces de patrones alimentarios saludables, así lo habíamos anunciado. Patrones alimentarios saludables significa que de alguna manera dentro de nuestra forma de comer, ¿no es cierto?, de alimentarnos, nosotros repetimos ciertos alimentos. Los repetimos consumiéndolos una vez al día, una vez a la semana, digamos con cierta regularidad, un par o 3 veces a la semana, es lo que vamos repitiendo. Eso es un patrón. Entonces, algunos patrones son más saludables que otros, por supuesto. Dentro de estos está la dieta mediterránea, que es considerada a nivel global, ¿no es cierto?, en todo el mundo como una dieta saludable. Lo mismo otra que se llama DASH. El nombre viene del inglés y es una dieta que está diseñada para reducir la hipertensión. Luego tenemos la dieta MIND, que esa es la que más me interesa destacar ahora desde el punto de vista que es una dieta especialmente diseñada para intervenir de manera de evitar la neurodegeneración o el neurodeterioro, ¿ya? Y es una combinación entre la mediterránea y esta otra que llamamos DASH. Nos vamos a fijar en qué se parecen. También hay otras dietas saludables como la nórdica, bueno, de los países nórdicos, la japonesa, la atlántica y otras más, que en realidad son más lejanas a nuestros hábitos aquí en Chile. La mediterránea es una dieta que, como les decía, es considerada como saludable en todo el mundo, está reconocida y hay evidencia científica que así lo comprueba. Y es una dieta que es muy tradicional, es una herencia cultural, de hecho está considerada patrimonio, ¿no es cierto?, de la humanidad, la dieta mediterránea. Tiene una historia, tiene que ver con el territorio, con el ambiente, con lo social. Se ha transmitido durante muchas generaciones, está ligada al estilo de vida de los pueblos de la cuenca del Mediterráneo y tiene que ver con lo que ahí mismo se produce, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante, porque refleja un estilo y una forma de vida. Ustedes ven ahí una pirámide, ¿no es cierto?, que refleja los contenidos de la dieta mediterránea. Abajo lo que es más abundante dentro de lo que se consume y hacia arriba es lo que se consume en menor cantidad. Dentro de los productos típicos de la dieta mediterránea está el aceite de oliva extra virgen, y es muy importante ese apellido. Las frutas, verduras, los cereales o granos, sobre todo integrales, los frutos secos, ¿no? Las nueces, almendras, etc. Las semillas en general, las leguminosas, los lácteos descremados, los pescados. Y lo que está más restringido, o sea, si miramos hacia la punta de la pirámide, lo que se consume en menor cantidad son alimentos que contienen azúcares y carnes rojas, especialmente las carnes procesadas, o sea, la cecina, los embutidos, ese tipo de cosas se consumen poco en la dieta mediterránea. Después tenemos la DASH. Y ahí ustedes, si se fijan en el dibujo, la verdad es que se parece al anterior. O sea, nuevamente vemos una gran proporción de frutas, verduras, hortalizas de todos los colores. Vemos cereales, muchos productos integrales, ¿no es cierto? Leguminosas, frutos secos, semillas, lácteos, que son en general bajos en grasa. Se come ave, pescado, huevos. Y es, como yo les decía, reducida en sodio porque está especialmente orientada a las personas con hipertensión.
La dieta MIND, que es la llamada neuroprotectora, también se parece a las anteriores. Entonces ya nos vamos dando cuenta que se nos repiten los alimentos que constituyen lo que llamamos saludables, los cereales integrales, o sea, siempre, ¿no es cierto?, privilegiar lo integral sobre lo refinado. Aquí destacan las berries, o sea, las frutillas, las frambuesas, ¿no es cierto?, el maqui, ese tipo, los arándanos, y también, por supuesto, otras frutas. Las verduras de hoja verde son bien importantes y los vegetales de colores, las hortalizas. Nuevamente, se repite esto de que sean de muchos colores. El aceite de oliva extra virgen, los lácteos, las aves, los pescados. Entonces, si ustedes se fijan, ya se nos está repitiendo el patrón. Son prácticamente los mismos alimentos con algunas pequeñas variaciones. Ahora, cuando nosotros comemos, ¿no es cierto?, estamos incorporando a nuestro organismo los nutrientes y estos otros compuestos que dijimos que no son estrictamente nutrientes, pero que nos hacen bien, y son los compuestos bioactivos. Entonces, esto ingresa, ¿no es cierto?, a nuestro organismo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, se reparte en nuestro sistema circulatorio y va a influir lo que está ocurriendo a nivel de nuestro cerebro. Pero al mismo tiempo también lo que nosotros comemos afecta nuestra microbiota, los microorganismos que tenemos a nivel intestinal, en el colon. Y estos microorganismos, esta microbiota, produce muchos cambios en los productos que allí llegan, ¿no es cierto?, de lo que hemos ingerido. Entonces, esos productos de la fermentación en este caso y metabolismo de la microbiota entran también, ¿no es cierto?, son absorbidos a nuestra sangre y de esa manera también van a afectar nuestra salud mental. Entonces nos damos cuenta que aquí hay varios factores que son críticos en qué le pasa a nuestro cerebro cuando nosotros comemos. Le está llegando directamente lo que hemos comido, pero también llega lo que produjo con lo que comimos nuestra microbiota intestinal. Y así se habla del llamado eje cerebro-intestino. Hay una intercomunicación entre, ¿no es cierto?, la microbiota intestinal y lo que está haciendo con lo que llega al cerebro, y del cerebro también, ¿no es cierto?, hay una comunicación con respecto a cómo funciona nuestro intestino. Entonces, el sistema es bidireccional, ¿no es cierto?, hacia los dos lados, es bien complejo, está mediado por distintos tipos de señales, hormonas, componentes del sistema inmune, componentes nerviosos. Por otro lado, la microbiota intestinal impacta el desarrollo y la función neural, o sea, cerebral. Y cuando se pierde la regulación de esta comunicación en este eje cerebro-intestino, aparecen enfermedades metabólicas y también enfermedades psiquiátricas. O sea, esto se sabía, ¿no es cierto?, esta relación con las enfermedades metabólicas, con la diabetes, con la obesidad, en fin. Pero en los últimos años cada vez hay más evidencia de que también está relacionado con enfermedades como la depresión, el autismo, la enfermedad de Parkinson, entre otras. Y ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Estas enfermedades serán las causantes del mal funcionamiento de este eje cerebro-intestino o serán un efecto de este mal funcionamiento? Y bueno, la investigación es bastante reciente. Yo ahí les puse algunas referencias, ¿no es cierto?, de trabajos que se discute esto, y están como desde el año 2015 en adelante. O sea, en realidad prácticamente en los últimos 5 años recién se está juntando la evidencia al respecto. ¿Qué se ha descrito de asociaciones entre la microbiota intestinal y trastornos psiquiátricos? Por ejemplo, en la esquizofrenia, sabemos que la dopamina es producida por la microbiota intestinal, ¿no? O sea, es capaz de producir este componente. Y en la esquizofrenia, ¿qué pasa? Hay una inflamación del tracto gastrointestinal y los antibióticos aumentan el riesgo de esquizofrenia. O sea, cuando nosotros destruimos la microbiota intestinal, hay más riesgo de esta enfermedad. ¿Ya? Quiere decir que la microbiota es importante para mantenernos, ¿no es cierto?, para prevenirla, tanto porque la microbiota va a ser adecuada y va a producir neurotransmisores como la dopamina, como también otros efectos.
En el déficit atencional y la hiperactividad hay un riesgo asociado a cambios de la microbiota, esto tanto en la etapa de perinatal, o sea, cuando recién después del parto, ¿no? Que es cuando el recién nacido adquiere su microbiota. Depende de la salud materna, depende de estresores tempranos. Y en este caso los síntomas también responden a cambios en la dieta. En el caso de la depresión, hay menor cantidad de algunos tipos bacterianos, ¿no? Ahí están mencionados algunos, bifidobacterias, lactobacilos, entre otras. Y hay una asociación negativa entre algunas bacterias, no sé, y la severidad de los síntomas. La dieta mediterránea, ¿qué hace? Protege. La dieta llamada occidental, o sea, lo que nosotros llamamos comida chatarra, entre comillas, que no es un buen nombre, ¿no? Pero ya sabemos, mucha azúcar, mucha grasa, etcétera, más riesgo para depresión. Y hay algunas cepas de bacterias que constituyen los llamados probióticos, ¿no es cierto?, como ya había señalado, que mejoran la resiliencia al estrés. O sea, uno a través de mejorar la calidad de su microbiota intestinal se puede defender mejor de procesos que se desencadenan por el estrés mantenido. En el caso de Parkinson, la enfermedad de Parkinson, también se produce una alteración de la función del intestino, es muy frecuente la constipación y hay una correlación entre algunas bacterias y la severidad de los síntomas, y también hay menor producción de ácido graso de cadena corta, que son un producto muy beneficioso de la fermentación microbiana. En Alzheimer también, ¿no es cierto?, el Alzheimer es una enfermedad que se asocia con riesgos metabólicos como por ejemplo el mismo síndrome metabólico, la diabetes, la obesidad, y todas estas enfermedades se asocian a su vez con alteraciones de la microbiota. Entonces, de alguna manera surge el concepto de los psicobióticos, ¿ya? O sea, elementos bióticos que pueden mejorar la calidad de nuestra microbiota. Esta microbiota es afectada por muchos factores, desde la forma como nacemos. Si nosotros nacemos por parto normal, la microbiota es de mejor calidad que las personas que nacen por cesárea, y que se pierden, ¿no es cierto?, el paso a través del tracto materno, y entonces no colonizan bien su intestino. Y esas personas tienen más alergias, etcétera. Bueno, también depende de dónde nosotros vivimos, cómo es el ambiente, de nuestra genética, si hacemos o no hacemos ejercicio, si estamos o no estamos estresados, ¿ya? Si tomamos antibióticos, los antibióticos la destruyen, ¿no? Y abajo, encerrado en rojo, ¿no es cierto?, los dos factores que nos interesan ahora, la dieta y el envejecimiento. También afectan la microbiota. Algo que no es tan nuevo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una foto de este caballero, que es Ilya Mechnikov, que fue Premio Nobel de Fisiología o Medicina el año 1908. Fíjense ustedes que este señor creó la gerontología, o sea, la ciencia de la vejez, y también la tanatología, que es la ciencia de la muerte. Esto ha evolucionado mucho desde que él lo describió en ese tiempo, pero sin embargo fue el que partió con esta terminología. Y él postuló que las comunidades microbianas que nosotros tenemos en el colon afectan la salud humana y que los microbios de la leche ácida serían la solución al problema del envejecimiento. ¿Qué tal? Bueno, no existe esta solución así tan simple, tan reduccionista, pero no estaba muy perdido este señor, porque resulta que él hizo esta observación en base a que las personas de mayor longevidad, ¿no es cierto?, en las zonas de Europa del Este, en Bulgaria especialmente, consumen mucha, incluso hasta hoy, consumen mucha leche fermentada. ¿Y qué es la leche fermentada? Parte del yogur, ¿no es cierto?, son bacterias ácido lácticas. Entonces, cuando nuestro intestino está colonizado por estas bacterias de tipo ácido láctico, ácidas, ¿no? Y ahí hay una foto del yogur, como lo consumen ellos allá en esta zona, que es un yogur bien distinto a los productos comerciales que comemos nosotros, es mucho más natural.
en general tienen una mejor calidad de microbiota intestinal. Y la microbiota también evoluciona a través de nuestra vida, ¿ya? Como decíamos, parte según cómo haya sido el parto a partir del cual cada persona nació. Luego en la infancia se sigue colonizando, ¿no es cierto?, según el tipo de alimentación recibida, lo mismo después. En todas las etapas nos acompaña hasta el envejecimiento. Y esta microbiota intestinal en realidad se considera como un ecosistema. Hace muchas cosas la microbiota. Por ejemplo, genera péptidos bioactivos, aminoácidos de cadenas ramificadas, neurotransmisores, había mencionado yo la dopamina, ¿no es cierto?, noradrenalina, GABA, acetilcolina, ácidos grasos de cadena corta, que son el acetato, propionato, butirato principalmente, no los únicos, hormonas gastrointestinales. Por otro lado, participa en el metabolismo algunos aminoácidos, por ejemplo, el triptofano, que es el precursor de la serotonina, el metabolismo de la melatonina, quinurrenina, que son componentes muy importantes en el funcionamiento cerebral. La síntesis de vitaminas, como la vitamina K, complejo B, también por parte de la microbiota. El metabolismo de los ácidos biliares, de los compuestos fenólicos y otros que son bioactivos que están en los alimentos, la eliminación de xenobióticos o compuestos extraños al organismo. Entonces, nosotros estamos siendo defendidos de muchas situaciones y nos está ayudando al mismo tiempo a prevenir muchas enfermedades la microbiota intestinal. Y cuando no es adecuada, ya sea en su biomasa o cantidad, ¿no es cierto?, de microorganismos que están ahí instalados, o cuando la diversidad es muy baja, porque es muy bueno tener muchas bacterias de distintas especies, entonces estamos en lo que se llama disbiosis, lo alterado. Y eso también nos genera respuestas alteradas de nuestro organismo. Así tenemos que en los alimentos nosotros, o a través de los alimentos, podemos contribuir a que nuestra microbiota sea adecuada. Por ejemplo, con los prebióticos. Los prebióticos son componentes que están en los alimentos, pero que nosotros no los podemos digerir y afectan, ¿no es cierto?, beneficiosamente a nuestra salud porque estimulan que cierto tipo de microorganismos crezcan mejor en el colon y también la actividad de algunas bacterias que sea mayor en este lugar, ¿no es cierto?, en el intestino, de esa manera mejoran la salud. Entonces, los prebióticos son generalmente parte de la fibra, ¿eh? Por eso se habla de la fibra prebiótica. Entonces, ¿qué es eso? Ahí ustedes ven una molécula de polisacárido, acá, ¿no? En el cuadrito a la izquierda. Polisacáridos, que es parte de la fibra, y que esta se va a romper y va a formar unos azúcares un poco más pequeños, ¿no es cierto?, los óligos y también más pequeños monosacáridos, pero dentro de estos oligosacáridos están los llamados FOS y GOS, los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos. Y les puse especialmente en color azul ahí los galactooligosacáridos porque hay bastante evidencia experimental de que estos galactooligosacáridos tienen un efecto significativo en modificar la respuesta de nuestro cerebro, ¿no es cierto?, al impacto que ejercen sobre la microbiota intestinal. Especialmente genera mucha fermentación y producción de ácidos grasos de cadena corta, que parece ser, ¿no es cierto?, que son uno de los factores determinantes del impacto que van a tener a nivel cerebral. Al lado derecho, el esquema, que yo sé que no se alcanza a leer lo que dicen los cuadritos, pero no importa, lo que me interesa es que se vea, esta es una publicación del año 2019, bastante reciente, en que se muestra que dónde impacta, ¿no es cierto?, el consumo de prebióticos. Y ustedes ven que no es solamente que impacte a nivel del intestino, que es donde va a ocurrir esto que está mostrado al lado izquierdo, sino que también se ve, ¿no es cierto?, en otros órganos y tejidos, incluyendo nuestro cerebro. Bueno, entonces, el tipo de dieta que nosotros consumimos afecta nuestra microbiota intestinal. Esta diapositiva se divide en dos partes, ¿no es cierto?, la izquierda y la derecha.
Al lado izquierdo tenemos la dieta mediterránea. Ya la describimos, dijimos que tiene muchos productos vegetales, pescados, mariscos, frutos secos, etc. Entonces, ¿qué hay ahí que nos hace tan bien? Los polifenoles, ¿no?, que están en los productos de origen vegetal, las grasas de buena calidad, por ejemplo, dijimos el aceite de oliva extra virgen, y también hay ácidos grasos de la familia omega 3, hay fibra dietética, soluble, insoluble, o sea, la que acabamos de nombrar, por ejemplo, los prebióticos, hay micronutrientes como las vitaminas, los minerales, etc. Entonces, ¿qué pasa con la dieta mediterránea? Que nuestro intestino está funcionando perfectamente, ¿no es cierto? Hay una microbiota que es saludable, sus metabolitos funcionan bien y van a impactar positivamente al cerebro, se mantiene la barrera intestinal y nosotros tenemos una mejor inmunidad. Al lado derecho, ¿qué pasa con la dieta que nosotros llamamos occidental? Es decir, mucho producto frito, dulce, ¿no es cierto?, carnes procesadas, bebidas azucaradas, etc. Mucho producto refinado, almidón, ¿verdad? Grasas de mala calidad, grasas saturadas, y todo eso en qué se manifiesta, en que a nivel del intestino vamos a perder, ¿no es cierto?, esta microbiota saludable y se va a producir lo que habíamos ya mencionado, disbiosis, o sea, no es adecuada. Y se alteran los metabolitos que produce entonces esta microbiota, el intestino pierde su integridad y por lo tanto se vuelve permeable y se produce inflamación y endotoxemia. O sea, ya estamos en una situación bastante alterada que también se manifiesta en problemas de tipo inmunitario. Ahora, también habíamos señalado algo de que nosotros tenemos distintas vías de señalización ¿verdad?, entre la microbiota y nuestro cerebro. Bueno, esta ocurre a nivel del sistema inmune, ¿ya?, a nivel endocrino y a nivel neural, o sea, del sistema de la inervación, especialmente el vago, que el vago es muy importante el rol que tiene entre la comunicación desde el intestino hacia el cerebro. Si se corta la inervación vagal, muchas veces esta comunicación se pierde. Ahí ya estoy entrando en más detalle, pero es importante la integridad. Entonces, al lado izquierdo tenemos un cerebro en que hay un comportamiento normal y cognición normal. ¿Se fijan? O sea, está funcionando bien. ¿Qué significa eso? Que estamos con las hormonas del estrés adecuadas, ¿no es cierto? El eje que controla nuestro estrés está funcionando adecuadamente, o sea, no estamos secretando una cantidad exagerada de la hormona del estrés, que es el cortisol. Por otro lado, el metabolismo del triptofano es adecuado. Dijimos que es el precursor, ¿no es cierto?, de la serotonina. El intestino está bien, ¿no es cierto?, no es permeable, tenemos ácidos grasos de cadena corta y neurotransmisores. Entonces la microbiota es normal y hay eubiosis. Todo esto con una dieta saludable, con probióticos, con la lactancia materna, fíjense, eso. ¿Por qué? Porque está colonizando bien nuestro intestino la leche materna. Y con, ojalá, un nacimiento natural, no cesárea. Ahora, al lado derecho, tenemos la situación indeseable, un funcionamiento y una cognición anormal, un deterioro cognitivo, ¿cierto? Trastornos del neurodesarrollo, neurodegeneración, un estado de las microglías que no es el adecuado, y aquí tenemos una alteración de este eje que maneja la generación de la hormona del estrés, o sea, hay mucha secreción de cortisol que se mantiene en niveles elevados, y ese estrés mantenido durante mucho tiempo también conduce a trastornos como la depresión. Está comprometido el sistema inmune con muchos productos proinflamatorios. Aquí vemos una variedad de citoquinas proinflamatorias. Está alterado el metabolismo del triptofano y ya no hay tanta síntesis de serotonina.
¿Qué más? Tenemos menos producción de ácidos grasos de cadena corta, tenemos menos neurotransmisores en general. Mencioné la serotonina, pero también hay menos GABA, menos dopamina, ¿ya? Entonces, ¿qué está reflejando toda esta alteración? La disbiosis, ¿no es cierto? Una alteración de la microbiota intestinal, que puede partir ya desde el nacimiento, como les había dicho hace un momento, ¿no es cierto? El nacer por cesárea, alimentarse con leche artificial en lugar de lactancia materna, el uso de antibióticos y, por supuesto, la dieta no saludable. También tenemos una alteración importante de la microbiota en las personas obesas. Ya sabemos que la obesidad ya es una enfermedad, ¿no es cierto?, que tiene una serie de consecuencias en nuestro metabolismo y se asocia a otras enfermedades no transmisibles. Eso es algo que todos de alguna manera lo sabemos. Pero si nosotros comparamos al obeso con una persona sana, ¿no es cierto?, sana acá, al lado izquierdo, vemos que en la persona sana hay una eubiosis, o sea, una microbiota intestinal normal, que produce muchos ácidos grasos de cadena corta. Ahí también están caracterizados, por ejemplo, algunos tipos de relaciones entre unos microorganismos y otros que se consideran más saludables, digamos. Y cómo esto va a ir impactando, ¿no es cierto?, los distintos tejidos hasta llegar a una función cerebral considerada saludable, ¿ya? En cambio, en el lado derecho, ¿qué pasó en esta persona obesa? Tiene un consumo muy alto de grasas. HFD es una dieta alta en grasas, ¿no es cierto? Y eso ya está produciendo una serie de disfunciones. Por ejemplo, se produce un cambio en la relación de los tipos de bacterias presentes, disminuye la diversidad de microorganismos en el intestino. La pérdida de diversidad de distintos tipos de microorganismos inmediatamente es un factor de riesgo. Bueno, también está, ya lo había dicho, ¿no es cierto?, un intestino permeable, se alteran los niveles de neurotransmisores y se produce inflamación, una respuesta inmune exagerada con inflamación y la neuroinflamación, porque esta inflamación es en todo el organismo y por supuesto también va a afectar al cerebro, produce más ansiedad, depresión, más sensibilidad al estrés, alteraciones de tipo social y también afecta la capacidad de aprendizaje y de memoria, ¿ya? O sea, los obesos, además de todos los riesgos metabólicos que ya todos conocemos, tienen una mayor, ¿no es cierto?, vulnerabilidad a tener alteraciones de tipo del sistema nervioso y que pueden desencadenar en problemas psiquiátricos. Entonces, hay evidencia tanto de tipo preclínica, o sea, de laboratorio, en experiencias en el laboratorio y en animales, en modelos animales, como también la evidencia de tipo clínico, o sea, ya en las personas, ¿no es cierto?, que nos indican que los probióticos y los prebióticos, o sea, los probióticos, recordemos los microorganismos, y los prebióticos, que sería la fibra, pueden contribuir al tratamiento de trastornos del ánimo y cognitivos. Y eso insisto, hay evidencia que así lo está demostrando. Y también tenemos que hay una demostración de que la mantención de comunidades microbianas adecuadas, lo que llamamos la eubiosis, puede reducir el desarrollo de los trastornos neuropsiquiátricos. El deterioro cognitivo también se asocia, ¿no es cierto?, con el envejecimiento. El envejecimiento fisiológico se asocia a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, son propias, ¿no es cierto?, de personas de edades más avanzadas. Por supuesto, también se pueden producir en personas más jóvenes, pero eso ya es raro, o sea, lo habitual, ¿no es cierto?, es que se desarrollen en personas a medida que avance su edad. Y este envejecimiento, cuando nos conduce a estas enfermedades neurodegenerativas, tiene algunos factores en común, que son la disfunción de nuestras mitocondrias, que las mitocondrias son
los organelos que están dentro de nuestras células que permiten la respiración celular, ¿no es cierto? Y todo nuestro metabolismo celular. Entonces, ¿por qué? Porque se producen procesos de oxidación. Y el otro factor común es la inflamación crónica. Entonces, juntar oxidación con inflamación nos lleva inmediatamente a la condición ideal para que se afecte nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro con neurodegeneración. Cuando hay disfunción mitocondrial se genera menos ATP y está eso asociado al estrés oxidativo, a las especies reactivas que se están generando y que hacen que la mitocondria no funcione bien. Y por otro lado, la inflamación crónica, que a través del envejecimiento va aumentando, es lo que en inglés se llama inflammaging, o sea, inflamación del envejecimiento, ¿no es cierto? Se asocia a más citoquinas proinflamatorias en general. ¿Y qué reduce estos factores de riesgo? La respuesta está en la foto. Es decir, los componentes que contribuyen a, de alguna manera, frenar eso, ¿no es cierto?, están en los alimentos que nosotros consumimos, pero que sean alimentos de buena calidad. Por ejemplo, nosotros hemos mencionado ya los nutrientes, pero también hay no nutrientes bien importantes. Dentro de estos que llamamos compuestos bioactivos están los compuestos fenólicos, flavonoides, ácidos fenólicos, el resveratrol, que es un estilbeno, las antocianinas y otros más, ¿no es cierto? Son miles de compuestos que están en el reino vegetal, o sea, en todas las plantas. Y, por supuesto, en algunos productos se caracterizan porque tienen mucha cantidad de estos compuestos, como ahí en la foto aparecen, ¿no es cierto?, estos frutos rojos o frutos del bosque, como se le llaman, o berries, que son extraordinariamente altos en estos productos. Y esto tiene un impacto importante sobre la protección de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque inhiben la expresión de los mediadores de inflamación, o sea, frenan la inflamación que hemos dicho que está en la base del desarrollo de estos trastornos. Inhiben la síntesis de una proteína que se llama endotelina 1, que, claro, nos contrae los vasos y por lo tanto no es buena. Estimulan, por otro lado, la expresión de otros elementos como son sirtuinas, AMPK, la generación de óxido nítrico, que también son efectos, ¿no es cierto?, beneficiosos y que ayudan incluso, por ejemplo, la sirtuina, la SIRT1, se asocia a la longevidad. Estimulan la síntesis de la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa. Estas tres son enzimas o sistemas de enzimas que son todas antioxidantes. Entonces nos están defendiendo del otro gran factor, ¿no es cierto?, que es la oxidación. Y además favorece la eubiosis, o sea que tengamos una microbiota intestinal adecuada. Tienen este efecto bidireccional sobre la microbiota y lo voy a explicar enseguida. También reducen el riesgo de las enfermedades no transmisibles, como el síndrome metabólico, la diabetes, ¿no es cierto?, mellitus 2, la obesidad, la hipertensión, en fin. Y reduce factores de riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento que tienen que ver, ¿no es cierto?, con salud mental. O sea, el efecto es multifuncional, ¿no es cierto?, es decir, sobre prácticamente todo el organismo, pero según lo que uno quiera, ¿no es cierto?, en ese momento donde tenga enfocado la atención, nosotros lo podemos hacer ahora en el cerebro, ¿no es cierto? Tienen un efecto extraordinariamente beneficioso, sobre todo al reducir estos dos procesos tan dañinos que son la oxidación y la inflamación. Bueno, aquí les puse unas referencias nuestras, que las dos están en prensa en este momento, así que cuando estén ya aparecidas las puedo compartir. Bueno, esto que les decía recién de los compuestos fenólicos, que son bien importantes y que tienen un efecto bidireccional sobre nuestra microbiota, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros los ingerimos, por ejemplo, comemos fruta, ¿no es cierto?, verduras, no sé, ahí tenemos repollo, pimentón, espárragos, brócoli, todo eso tiene compuestos fenólicos. Estos compuestos que están ahí en el vegetal llegan al intestino y van a hacer efectos locales.
muy beneficiosos, pero locales. Pero a partir de lo que se absorbe desde el intestino y pasa a la sangre, ¿no es cierto? También hay efectos sistémicos, eso quiere decir en el resto del organismo. Por otro lado, afectan a nuestra microbiota intestinal. Al llegar ahí, ¿no es cierto?, se encuentra con la microbiota y la pueden cambiar, pueden producir cambios en la microbiota. Pero esos cambios en la microbiota son beneficiosos. O sea, es bueno consumir estos productos, ¿no es cierto?, vegetales, porque van a hacer que nuestra microbiota sea de mejor calidad. Ahora, la microbiota a su vez va a hacer cambios, ¿no es cierto?, va a metabolizar los compuestos alimentarios que llegan a este lugar, porque van a producir metabolismo, fermentación, etc. Y esos productos de la fermentación microbiana van a pasar a la sangre y también van a hacer efectos a nivel sistémico, o sea, en todo el organismo, incluyendo nuestro cerebro. ¿Sí? Bueno, y también, ¿no es cierto?, tenemos que los compuestos fenólicos cuando llegan al intestino pueden ser allí mismo metabolizados y esos metabolitos van a afectar tanto a la microbiota como pasar directamente a la sangre. O sea, pueden tomar distintos caminos, pero sea cual sea el que ellos tomen, van a impactar qué es lo que está ocurriendo a nivel de nuestro cerebro. Y además tenemos otra situación que es bien interesante, y es que algunos de estos neurotransmisores que se asocian con nuestra sensación de bienestar, ¿no es cierto?, que nos mejoran el ánimo, como es la serotonina, la dopamina, están en los alimentos, preformados, o sea, nosotros los ingerimos y ahí están. Por ejemplo, ustedes ven aquí alimentos precursores de serotonina, algunos de ellos son bastante comunes, ¿no? Plátano, frutillas, kiwi, tomate, se fijan, pimentón, lechuga, distintos tipos de lechuga. O sea, no tenemos que ser tan rebuscados para nuestra alimentación. Ya con estos alimentos estamos recibiendo algo que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a sentirnos mejor. Y aquí tenemos alimentos precursores de dopamina, el otro neurotransmisor, ¿cierto?, que nos produce esta sensación. Nuevamente tenemos ahí el plátano, la berenjena, manzana, no sé, arvejita, naranja, tomate. ¿Se fijan? Poroto. No es tan difícil obtenerlos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una dieta bastante variada y con mucho producto vegetal para asegurarnos que vamos a tener estos componentes disponibles. Y de hecho, las frutas y las verduras se asocian con la salud mental. Esto, como les he dicho anteriormente, son todos trabajos bastante nuevos, de los últimos años. Este es un trabajo, un estudio que se hizo en Europa con muchas personas, ¿no es cierto?, más de 22.000 personas de más de 50 años de 11 países europeos. Se tomaron datos el año 2011 y 2013 y se midieron distintos elementos, ¿no? El estado físico, la fuerza muscular, la movilidad y también la depresión en una escala y la calidad de vida, el desempeño cognitivo y estilos de vida, etc. Y lo que se categorizó a toda esta gente fue según su grado de consumo de frutas y verduras, en una escala de 1, que era menos de una vez a la semana, hasta 5, que eran 5, o sea que consumían a diario frutas y verduras. Bueno, ¿qué se vio? El consumo más frecuente de frutas y verduras se asocia con más percepción de salud, calidad de vida, memoria de corto a largo plazo, independencia, movilidad y menor puntaje de depresión. Bien impresionante, ¿no? Hay un efecto directo de los nutrientes contenidos en los alimentos y un efecto de los compuestos bioactivos, o sea, polifenoles, carotenoides, compuestos que tienen azufre, la fibra en la fisiología, ¿no es cierto?, del organismo. Y el consumo de una dieta más equilibrada, con menos azúcar y grasa, que se refleja porque es una dieta alta en frutas y verduras, se asocia a mejor estilo de vida. También, ¿no es cierto?, es una evidencia de que el tipo de patrón alimentario que nosotros tenemos nos puede proteger de enfermedades psiquiátricas. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados N3,
tenemos el alfa-linolénico, que es vegetal, está en la semilla, los frutos secos, los aceites, y tiene un efecto bajo, pequeño. Después tenemos los de cadena larga, que son EPA y DHA de origen marino, y uno que está entre medio de estos dos, porque estos son 22,5, 22, bueno, 22,6. Sí, lo que les quiero decir es que el EPA y el DHA son los más importantes, y el que está entre medio, el DPA, es como un intermediario entre los dos, que cada vez se está comprendiendo mejor que no es como para no tomarlo en cuenta, porque podría ser un reservorio de estos ácidos grasos para cuando nosotros no los estemos consumiendo de forma adecuada. ¿Por qué son tan importantes estos ácidos grasos como el DHA? Porque es muy abundante en las membranas cerebrales y tiene que ver con la estructura y el comportamiento de estas membranas, ¿ya? Tiene que ver con una serie de propiedades que yo les nombro allí, cómo son las cadenas de estas membranas, si son más fluidas o menos fluidas, si son de mayor viscosidad o menos viscosidad, porque las membranas tienen muchas funciones, ¿no es cierto?, que permiten la actividad cerebral. Tienen que ser permeables, tienen que permitir el movimiento rápido, la transmisión nerviosa, todo eso. Entonces, todas las propiedades biofísicas asociadas a las membranas dependen, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos que estén allí, de su contenido de DHA, y eso afecta a la señalización celular. EPA y DHA están preformados en los productos de origen marino, o sea, la fuente de estos ácidos grasos son los pescados y los mariscos, no hay otra. Bueno, las algas, pero en las algas hay una cantidad muy pequeñita, entonces habría que comer muchas algas como para tener una buena ingesta. Y estos ácidos grasos son mediadores de la respuesta inflamatoria, generan poderosos antiinflamatorios, ¿no? Como las resolvinas que se producen de la serie E, que se producen del EPA, las protectinas y otras resolvinas y maresinas, bueno, tienen distintos nombres, que se producen del DHA. Y el DPA, que lo mencionamos arriba, que es como este intermediario, estaría como más parecido su efecto al del DHA. Esto ya es un esquema muy químico, pero lo que muestra es que a partir del EPA, que es esta molécula que está acá, ¿no es cierto?, se generan las resolvinas, estas que acabamos de mencionar, que son, y otros componentes, ¿no es cierto?, que son poderosos antiinflamatorios. Lo mismo ocurre a partir del DPA, este intermediario, y el DHA, que es el clásico, que es el ácido graso más abundante en nuestro cerebro. Y ahí tenemos entonces neuroprotectinas, resolvinas, factores de protección de las neuronas. ¿Qué pasa en Alzheimer con DHA? Hay estudios observacionales que muestran que el consumo de pescado tiene una asociación inversa con el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. O sea, a más pescado, menos Alzheimer, ¿no? En un metaanálisis que hizo el año 2015 de 21 estudios epidemiológicos se vio precisamente que con más consumo de DHA hay menor riesgo de Alzheimer. Y en estudios clínicos aleatorizados, que ya es la prueba más sustentable de evidencia, con suplementación de DHA hay resultados, pero no son muy concluyentes. O sea, ¿qué quiere decir no son tan concluyentes? Que en algunos se produce el efecto y en otros no está tan claro. ¿Por qué puede que ocurra eso? Se está atribuyendo a diferencias genéticas entre las personas que participan en los estudios. Porque hay un genotipo, ¿no es cierto?, que es el ApoE, que se asocia más con el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. O sea, estas personas que tienen este genotipo van a desarrollar más la enfermedad. Entonces, cuando se está probando la suplementación del DHA, lo que se ha visto es que el mayor beneficio está justamente en estas personas que tienen el mayor riesgo, en los portadores de este tipo, ¿no es cierto?, de este tipo de genotipo, es una redundancia, de este genotipo, el ApoE epsilon 4. Bueno, esta isoforma se relaciona con algunas alteraciones, como por ejemplo que hay menos eficiencia como transportan los lípidos y como decía, ¿no es cierto?, se produce más patogénesis de Alzheimer por distintas vías que
incluyen que se acumula más el amiloide beta, este péptido característico de la enfermedad. Entonces, el DHA modularía, o digamos, perdón, el ecotipo este hace que la respuesta al DHA y el desempeño cognitivo sea diferente, ¿ya? Y el DHA, entonces, mejora el desempeño cognitivo. Hay una asociación directa. Más DHA, mejor desempeño cognitivo. Y posiblemente también hay una asociación entre DHA y las alteraciones de la estructura cerebral, pero en este caso inversa. Mientras más DHA, menos alteraciones estructurales del cerebro. Esto es bien nuevo, está siendo publicado en este momento. American Journal Clinical Nutrition es una de las mejores revistas de nutrición que tenemos. Bueno, acá mecanismos para los bioquímicos, ¿no es cierto?, que les pueda interesar el detalle de cómo está ocurriendo. Por supuesto que ahora no voy a entrar en tanto detalle, pero sí ver que el DHA, ¿no es cierto?, frena estas rayitas, ¿no es cierto?, de esta manera significa que hay un proceso que está siendo frenado, inhibido. En cambio, las flechas dicen que ese proceso está siendo, ocurriendo en forma adecuada. Entonces, el DHA se asocia, ¿verdad?, con la producción de esta neuroprotectina que frena los procesos que llevan a la enfermedad de Alzheimer, incluyendo la inflamación, proteínas de inflamación, proteínas proapoptóticas, y por otro lado, genera los neuroprotectores. Y los neuroprotectores también, ¿no es cierto?, se asocian con efectos beneficiosos, neuroprotección, sobrevivencia de las neuronas. Y frena, ¿no es cierto?, otros procesos que están relacionados, por ejemplo, con el depósito de este amiloide beta, ¿no es cierto?, que oligomeriza y se transforma en un elemento de la enfermedad de Alzheimer. En cambio, el DHA frena que ocurra ese proceso. Entonces, lo que está haciendo el DHA es proteger del estrés oxidativo, de la inflamación, de la apoptosis, de la generación de beta-amiloide, de la degeneración y el déficit cognitivo. Está protegiendo el citoesqueleto y la perturbación de las neuronas, y por otro lado está protegiendo, mejorando la función sináptica y la neuroprotección. Marian, Los ahí frutos, está. ¿sí? Marian, ¿te queda, ¿Sí? cómo vamos con el tiempo? O sea, ¿te queda más o menos o no? ¿Está para terminar? No, yo creo que me quedan como 3. Ya, ya. Lo hago rápido. ¿Sí? Voy Ya, a simplificar. Los frutos secos, ya, gracias. ¿por qué son tan importantes? Porque tienen una serie de efectos también. ¿No es cierto? Que algunos de ellos ya los mencionamos, así que no me voy a repetir esto, también es bien nuevo. Pero aquí quiero que se observe un poquito una cosa. Cuando nosotros decimos los frutos secos, cuando decimos los vegetales o las hortalizas, lo que sea, es por el conjunto de elementos que ellos contienen, no es un elemento en particular. Por ejemplo, ¿qué tienen los frutos secos? Alfa-linolénicos, fitoesteroles, polifenoles, ácido oleico, niacina, cafeico, fólico, vitamina E, ácido oleico, catequina. ¿Se fijan? O sea, es una combinación de elementos. Y esa es la gracia de consumir alimentos, ojalá en la forma más natural posible, que nosotros estamos consumiendo esta combinación de elementos protectores. Ahí ustedes ven, están los frutos secos. Me encanta este esquema, lo encuentro muy bonito. Pero ¿por qué tienen ese efecto tan beneficioso? Por las vitaminas, los ácidos grasos, los fenoles, los aminoácidos, la colina, los fitoesteroles, etcétera, ¿ya? Y cada uno de esos elementos tiene su forma de ejercer la protección. Y esta diapositiva es solamente para que ustedes reflexionen un poco. Estoy hablando de lo importante que son los patrones alimentarios saludables y que cada alimento tiene una combinación de elementos que son beneficiosos. Pero nosotros somos inundados todos los días por las redes sociales y por distintos caminos de propaganda que nos dice que aquí está, ¿no es cierto?, la solución para mantener nuestro cerebro estupendo. ¿Ah? Y son pastillas, ¿no es cierto?, cápsulas, todo tipo de cosas que tienen algún elemento en particular.
Entonces, ¿qué hay con esos suplementos? ¿Vale la pena consumir suplementos para mejorar nuestra función cerebral? Este informe fue un informe que se publicó hace como 2 semanas, 10 días, una cosa así, y que corresponde a datos del año 2019 de una de estas empresas que son observadoras tecnológicas. Dice que el mercado global de estos suplementos dedicados, ¿no es cierto?, orientados a la salud mental, tiene un impacto económico impresionante. O sea, es un gran negocio, ¿ya? Es un tremendo negocio. Y la información que ellos dan es que los mensajes que le dan a las personas sobre el impacto que tienen estos suplementos, ¿no es cierto?, sobre el nivel cognitivo, va desde sublime a ridículo. Eso es lo que dicen los expertos. Y qué es lo que se permite, en realidad, tiene que ver con acercarse a las personas a través de ignorancia y confusión. ¿Ya? O sea, por favor, ojo ahí, cuidado, no existe nada milagroso. Conclusiones, y esta sí que es la última. Las propiedades saludables de un patrón alimentario se deben a la sinergia por la interacción de los componentes que están en esos alimentos, los nutrientes y los no nutrientes, y el efecto de la matriz alimentaria. Entonces, romper la matriz alimentaria para sacar componentes que están allí, en realidad estás perdiendo un montón del efecto beneficioso de consumir el alimento. Por ejemplo, ¿qué encontramos en los alimentos? La combinación, ¿no es cierto?, de EPA, DHA, con polifenoles, con carotenoides, con fibra, con probióticos, etcétera. O sea, una dieta equilibrada tiene todo eso al mismo tiempo. Ningún componente alimentario por sí solo es determinante de una mejora de la salud mental. Ninguno. Entonces son los hábitos alimentarios los que dan cuenta de estos efectos, de la combinación de los elementos que contribuyen, ¿no es cierto?, a mantener la salud mental y prevenir los trastornos. No se cuenta con evidencia científica que permita establecer un mensaje saludable, o sea, poderle decir a las personas, ¿no es cierto?, que tal compuesto es beneficioso para mejorar su salud mental. No hay ninguna aprobación en ninguna parte del mundo que permita hacer esa declaración. Ya no hay mensaje aprobado que asocie un suplemento con una mejor salud mental.